Buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Como siempre, los diputados y las diputadas del Partido de Acción Nacional agradecemos enormemente su presencia, agradeciendo que a través de los medios que ustedes representan comuniquen el mensaje, la información que los diputados del Partido de Acción Nacional queremos dar a la sociedad. Hoy el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional fijará postura frente a la grave situación que presenta el problema de la influenza y también el desempleo en el estado de Aguascalientes. Pero adicionalmente a eso, quisiera tratar primeramente el tema de la glosa, este ejercicio público que hemos venido desarrollando en el Congreso del Estado. Y para este último caso, quisiera hacer las siguientes puntualizaciones.